Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, gracias. Versículo del 21 al 34 es lo que vamos a ver el día de hoy. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 34. Supongo que es una de las historias que más conocemos. Supongo que es una de las historias que más hemos visto o hemos escuchado. Es más, hasta se han hecho muchos dramas. Pero esta historia es sumamente conmovedora. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 34. ¿Alguien me puede ayudar leyéndolo, de favor? Marcos 5, 21 al 34. Marcos 5, 21 al 34. ¿Qué dice? Alguien fuerte, por favor. Dice la palabra de Dios así: cuando Jesús pasó otra vez en la barca, al otro lado se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba que insistencia: mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud que te oprime y preguntas quién te ha tocado? 32 a 34. Pero él miraba alrededor para ver a la mujer que lo había tocado, y entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por lo bueno que has sido con nosotros esta semana. Te pedimos, Señor, que esta historia sea nuestra historia. Te pedimos, Señor, que este encuentro con Jesucristo sea también nuestro encuentro contigo, Padre. Contigo. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que dispongas y prepares nuestros corazones y recibe tu gloria y la gloria. Y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Es muy interesante esta historia, porque dice que el Señor Jesús se subió a una barca y cuando pasó al otro lado, ¿qué pasaba con la gente? ¿Ya lo estaban qué? Ya lo estaban esperando. ¿Y cómo lo estaban esperando? ¿Cómo creen que lo estaban esperando? Cuando ustedes van a una casa en donde ya los están esperando, ¿cómo los reciben? ¿Qué palabra tan bíblica, ¿no? Nadie dice eso, nadie dice te recibo con júbilo. ¿Cómo te reciben? Con comida. Con comida, contentos, ¿qué más? Ansiosos, ¿qué más? Un abrazo, un saludo. Voy a ventanear un poco a mi papá, pero cuando llega a mi casa, él luego pide unas chanclas. Y decimos, ¿qué onda? Pues traje tus chanclas. No, él quiere unas chanclas. Cuando tú eres bien recibido, se nota. ¿Cuál era la diferencia? Vamos a ver su conocimiento bíblico, ¿no? ¿Cuál era la diferencia de estas personas a la gente de Gadara? ¿Recuerdan el incidente en Gadara? ¿Qué pasó en Gadara? El Señor Jesús hace una liberación. ¿De dónde o qué?
De demonio, muy bien. ¿Qué pasó ahí en Gadara? Había un endemoniado. ¿Y qué más? Exactamente, el Señor lo libera y de repente le dice a esta legión, pues déjanos aquí unos cerditos, hay por ahí. El Señor se los permite y los cerdos se van. Eran muchos cerdos y la gente sale de sus casas y dicen, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Y qué le dicen al Señor Jesucristo? Que se vaya. Exactamente. Vete, aquí no te queremos, aquí no te necesitamos. Y el Señor Jesucristo se va. Pero en este momento dice que la gente ya lo estaba esperando. Todavía no bajaba de la barca y la gente ya lo estaba, ¿qué? Esperando para que hiciera milagros, esperando para escucharlo, para escuchar sus enseñanzas. Y entonces el Señor Jesús baja y de repente llega uno de los primeros oficiales de la sinagoga. ¿Llamado quién? Jairo. Este líder tan importante, esta persona con gran estatus, con poder, con dinero, ¿qué es lo que hace a un humilde carpintero? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué dice el texto? Llega y ¿qué? Se postra a sus pies. Ya lo habíamos dicho en otra ocasión. Aquí en China, aquí en cualquier momento, los pies jamás han sido como wow, ¿no? Súper bonitos. A menos que alguno de ustedes haga pedicure diario, pues quizás doler, ¿no? Llega Jairo, se postra a los pies de Jesús y ¿qué más? ¿Qué más pasa? Le ruega, y no sé si dice sus versiones, pero yo estoy leyendo desde la NBLA, y dice que le ruega con insistencia. Le ruega con insistencia. Hagan de cuenta que era Sophie pidiéndole leche ajena. Y está, insiste. Y mamá. Sophie sabe muchas palabras, pero la que más le gusta es mamá. Mamá. Hagan de cuenta que Jairo estaba actuando como un niño, ¿qué? Chiquito, pequeño, indefenso. Va a los pies de Jesús y le ruega con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jairo tenía una palabra, o tenía un temperamento, un carácter, un don que también nos habla la fe. ¿Qué es lo que tenía Jairo? ¿Qué es lo que tenía? Fe, exactamente. Muy bien, hermanito Andy, tiene su estrella. Tenía fe. Y le dice: te ruego que vengas y tú pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Y entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Cuánto vas a dar, Jairo? ¿Qué le dice el Señor Jesús? No, está muy lejos. No, ¿vas a hacerme caminar hasta allá? ¿Qué le dice el Señor Jesús? 11:30 el servicio. No, es muy temprano. El domingo. ¿Qué le dice el Señor Jesús? ¿Qué le dice? Nada, no le dice nada. Nada más camina y se va con él. Y entonces, en medio de este incidente de Jesús y Jairo, llega una persona. O aparece una persona, que era una mujer que padecía ¿qué? De flujo de sangre. Gracias a Dios, yo no sé qué es un flujo de sangre, pero mis hermanas sí saben de qué estoy hablando. Quiero que alguien por favor me ayude buscando Levítico 15:25. Levítico 15:25. Levítico 15:25. Si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. Esta mujer, que tenía un flujo de sangre constante, que lo había padecido por 12 años, ¿era qué? Era inmunda. ¿Y qué significaba ser inmundo? A veces nosotros, como que el lenguaje, los ejemplos, las historias se nos hacen muy ajeno a nuestra realidad. Imagínense, hermanas, padecer lo que ustedes padecen por 12 años. Imagínense, por 12 años. Quizás a algunas de ustedes les va 3 días, 5 días, una semana, pero imagínense 12 años con cólicos, con dolor,
¿Pero qué creen? ¿Eso es lo único que pasa? ¿Ese proceso biológico, fisiológico es lo único que pasa? ¿Desprende sangre y ya? Puedes tener hasta anemia. Entonces era una mujer anémica, era una mujer que había pasado 12 años con este dolor, con este sufrimiento, y estaba considerada como inmunda. Por lo tanto, la gente la veía como que... No solo eso. ¿Qué más? No, tampoco. ¿Cómo la veía la gente? Con desprecio. Con desprecio, ¿qué más? Impura. Sí, impura. Ya lo dijimos. Lo que sucedía era que esta gente no podía estar en ninguna de las fiestas sociales. Esta mujer no podía entrar al templo. Esta mujer no podía ofrecer ofrendas. Esta mujer estaba apartada de la sociedad. Aquí no se nos dice el texto, si estaba casada, si tenía hijos, no nos dice nada el texto. Pero supongamos, hermanos, que esta mujer tuviera un esposo. Después de 12 años de pasar por eso, ¿cómo creen que ella estaba, su situación familiar? Quebrantada, mal. Para ese contexto, una mujer que no podía tener hijos era ¿qué? No valía nada. No valía nada. Entonces, una mujer que probablemente no tenía hijos, una mujer que probablemente no tenía esposo, una mujer que muy probablemente, porque sí lo dice el texto, estaba apartada de la sociedad, estaba pensando que había alguien que sí le podía dar esperanza. Lo que vemos en Jairo y lo que vemos en la mujer de flujo de sangre es una gran necesidad. Y estas dos personas van a la fuente. ¿A quién van a buscar? A Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos una gran necesidad, pero seguimos pensando que hay circunstancias, que hay personas que nos pueden ayudar? Tenemos una gran necesidad, pero en lugar de ir a la fuente, en lugar de ir a la persona que nos puede ayudar, seguimos buscando ¿qué? Algún otro paliativo. Miren lo que sigue diciendo el texto. Esta mujer había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había que empeorado. Entonces era una mujer despreciada, era una mujer sola, era una mujer sin dinero, era una mujer apartada, que había perdido todo con tal de ¿qué? ¿De ser qué? De ser sanada. Esta mujer estaba en una situación sumamente humillante. Gastó todo su dinero, sin embargo, cada vez empeoraba. ¿Cuántas veces ustedes, hermanos, creen que están haciendo las cosas bien o que le están echando ganas, que lo están intentando y sienten que su situación es peor? ¿Cuántas veces ustedes dicen, pero es que ¿cómo es posible si voy a la iglesia? ¿Pero cómo es posible si estoy leyendo la Biblia? ¿Pero cómo es posible si estoy orando? Me siento cada vez ¿qué? Peor. Aunque ustedes no tengan un flujo de sangre durante 12 años, esta mujer es la historia de muchos de nosotros. Muchos de nosotros sin esperanza, muchos de nosotros que hemos sufrido, muchos de nosotros que hemos sido alejados, hemos sido menospreciados, que quizás para la gente no valemos de alguna u otra forma. Esta historia no está alejada de nosotros. Versículo 27. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Quiero que vean la escena. Si esta mujer no podía estar en cuestiones sociales porque era considerada inmunda, y cuando ella escucha que llega Jesús a ese lugar, ella quiere verlo, ella quiere llegar, y ella piensa, versículo 28, si tan solo toco sus ropas, sanaré. ¿Cómo creen que pasa esta historia? Nada más llega la mujer, lo toca y ya, todo lo que pasa. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la escena? ¿Qué tenía que hacer esta mujer? ¿Y eso qué implicaba? Tenía que pasar por la gente, por lo tanto la gente le iba a estar ¿qué?
gritando inmunda. Porque eso es lo que decía la ley. Cada vez que había un inmundo o un leproso, sobre todo, que era lo más común, tenían que gritar inmundo y todo el mundo se alejaba, se apartaba. ¿Algunos de ustedes les han hecho caras? Algunos ya tienen la cara. Pero algunos de ustedes les han hecho caras. Algunos de ustedes los han visto feo. Algunos de ustedes, como coloquialmente se conoce, los han barrido, escaneado, examinado. ¿Sí les ha pasado o no? Sí. Sin embargo, a esta mujer no le importó. No le importó lo que diría la gente. No le importó cuál era esa situación. Él quería llegar ¿a dónde? A Jesús. Y muchos de nosotros, cuando nos tratamos de acercar a Jesús, pensamos que con ciertas estructuras, pensamos que con ciertas ideas, pensamos que con ciertas características nos podemos acercar más a Jesús. A veces se dice de broma, a veces hay burla, que entre círculos o en ambientes reformados, ahorita ya viene, es el mes de la Reforma, el próximo domingo se está celebrando la Reforma con Martín Lutero, y a veces se hace una burla de que tienes barba como reformado, porque los grandes hombres de la fe tenían una gran barba. Pero eso no es suficiente. Ahorita está de moda, vean cualquier canal de YouTube de alguna mega iglesia. Está de moda ahora los pastores, predicadores, líderes de alabanza, cualquier persona, su playera negra, alguna cadenita, unos jeans ajustados y unos buenos tenis. Ya es el molde. ¿Y creen que eso es qué? Suficiente. A veces pensamos que nosotros nos necesitamos acercar a Jesús a través de algunas cosas. ¿Cuántos de ustedes tienen algún pescadito en su coche? No es malo, pero a veces pensamos que es el cristianismo. ¿El cristiano debe de qué? De dar testimonio. Pero el cristiano no debe de imponer ciertas cosas, cualidades, estructuras, ideas de cómo se debe de acercar a Jesús. Entonces nos volvemos ¿qué? Fríos. ¿Qué le dice el ángel del Señor a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis? Vuelve a tu primer amor. Recuerden, los voy a transportar a cuando eran niños. Quizás algunos hace 5 años, la mayoría hace 10. ¿Por qué no? Pero, no sé ustedes, pero yo de muy chiquito era muy enamoradizo. Era muy enamoradizo. Quiero que se transporten a esa persona, a ese niño, esa niña que conocieron en algún momento, cuando dieron su primer beso. Y algunos de ustedes hasta sonríen. No, ¿se acuerdan? ¿Saben lo que hicieron? ¿Y cómo estaban? ¿Estaban qué? Emocionados, esa es la palabra. Esta mujer no le importó lo que le fueran a gritar, no le importó lo que le fueran a decir. Ella estaba emocionada porque su esperanza, que los médicos, que la gente, que personas cercanas a ella se la habían quitado, ahorita ella estaba sintiendo que tenía una nueva esperanza. Recuerden, ya había gastado todo su dinero. A veces pensamos que el dinero es la solución. A veces pensamos que si tenemos dinero vamos a estar felices, vamos a estar bien. ¿Y esa es la realidad? ¿Cuántos de nosotros queremos esas glorias pasadas? ¿Para qué? ¿Quieres ser esa misma persona? Entonces esta mujer no tenía dinero, sabía que los médicos ya habían dado un veredicto. ¿Sabes qué? Pues espérate a morir y ya. Sin embargo, ella estaba emocionada, estaba deseando el momento de llegar con el Señor Jesucristo. Y ella tenía fe, porque decía, si tan solo toco sus ropas, voy a sanar. ¿En dónde? En el Nuevo Testamento vemos, o se nos dice, o el mismo Señor Jesús explica que su ropa tenía poder. En ningún lugar. Pero ella decía, si logro alcanzar algo, voy a quedar ¿qué? Sana. Voy a tener sanidad. Jesús, con algunas palabras, pudo haber sanado a la hija de Jairo. Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque necesitaba pasar por ahí y ver a esa mujer.
tener ese encuentro con esa mujer. El Señor, y eso lo vemos también en el evento, en la parábola, en el bloque de parábolas con el hijo pródigo, la oveja perdida, la moneda perdida. Lo que vemos es que el Padre nos está abriendo sus brazos para que el hijo, ese hijo descarriado, ¿a dónde llegue? A Él. Y dice el texto que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Hay fiesta, hay gozo en el cielo, algo que cantamos hace rato, ¿no? Acerca de estas bodas, ¿no? Acerca de este gozo. Entonces, el Señor Jesús también estaba deseando este encuentro con esta mujer. Versículo 29. Se supone que lo toca, si tan solo toco sus ropas sanaré. Versículo 29. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Yo les pregunto, hermanos, ¿esta enfermedad era lo único que tenía esta mujer? ¿Qué tenía esta mujer? Preocupación, angustia, tristeza, dolor, rechazo, miedo. ¿A poco no se está describiendo a ustedes mismos? ¿A poco ustedes no tienen preocupación? ¿A poco ustedes no tienen rencor? ¿A poco ustedes no tienen dolor? ¿A poco ustedes no tienen alguna falta de esperanza? ¿A poco ustedes no sienten enojo o orgullo? Claro que sí. Esta mujer dice que fue sanada de su aflicción. Y eso me encanta, porque no dice fue sanada de su padecimiento físico. Porque a veces pensamos que tenemos una sola cosa. Estamos muy rotos. A veces pensamos que con ciertos parchecitos ya con eso queda. ¿Necesitamos qué? ¿Cómo se llama la predicación? Y puse ese título a propósito, porque lo vamos a ver más adelante. El toque del Señor Jesús. La mujer creyó que estaba tocando al Señor Jesús. ¿Pero qué estaba pasando en realidad? Versículo 30. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. El Señor Jesús no es despistado como nosotros. El Señor Jesús claramente sabía quién lo había tocado. El Señor Jesús no era como: ¡ay, te tocaron mi capa! Bueno, ya se me escapó un milagro. Eso no pasa. Y todavía los discípulos, que muchas veces somos nosotros como ellos: ay, Señor, ves que hay tanta gente y todavía preguntas quién te toca. Todavía pues cualquiera te pudo haber tocado. Nadie le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué sentiste que salió poder? Mira esa mujer que está llegando a ti, porque tuvo que haber pasado. No estaba pasando desapercibida. Todo el mundo la volteaba a ver, todo el mundo le estaba haciendo un lado. ¿Y qué hicieron los discípulos? Nada. Y entonces nosotros tenemos la actitud de los mismos discípulos. Ay, no pasa nada, esa mujer siempre ha tenido problemas. Tal persona, no, ¿para qué? No pierdas tiempo con ellos. Siempre están mal. Porque ahora resulta, porque también ya en redes sociales, en Facebook, en YouTube, ya están los estandartes de la verdad. Entonces ya hay personas que creen que son las únicas que saben, son las únicas que tienen el conocimiento y son las únicas que saben cómo tener una relación con Dios. Y esas personas saben muy poco de historia del cristianismo, saben muy poco de Biblia, aunque piensen que saben mucho de Biblia. Porque los discípulos no hicieron nada para decirle: mira esta mujer. Sin embargo, el Señor Jesús a propósito pregunta quién ha tocado, para restaurar el estatus y la condición de esa mujer, para que enfrente de todos digan: esta mujer ya no es inmunda, esta mujer ya es ¿qué? No solo eso,
Versículo 33. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Ustedes creen que esta mujer simplemente le dijo, ¿sabes qué, Jesús? Sí, fui yo? Quiero que tengamos una lectura crítica. Esta mujer se dio cuenta de lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque estaba el escándalo, el Señor Jesús estaba preguntando quién lo tocó, los discípulos ahí estaban diciendo al Señor Jesús, no te preocupes, tú sigue caminando. Y entonces ella va, temblando, temerosa, se postra delante de él y le dice toda la verdad. ¿Qué creen que le dijo? ¿Sabes qué? Sí fui yo. Perdí todo. 12 años estuve sintiéndome como si no valiera nada. Pero aquí estoy. ¿Cuántos años, hermanos, quieren seguir sintiendo esa aflicción? ¿Cuántos años ustedes quieren seguir cargando lo que ustedes traen? Guardando la frustración, el enojo, la soledad, la depresión, la angustia. ¿Cuántos años? Ojo, aquí nadie les va a quitar eso. Nosotros tenemos un ministerio que se llama CR, pero ahí no se cambia a las personas por sí solas. Es un proceso de transformación, entendiendo que el único que te puede dar una oportunidad y el único que puede cambiar tu corazón de piedra por uno de carne es Cristo. ¿Qué es lo que está pasando con esta mujer? Le dice toda la verdad. ¿Cuántas veces tú estás omitiendo cosas a Dios porque sientes que tú puedes hacerte cargo de tu problema? Entonces van a pasar 5, 10, 12 años con tu frustración, con tu aflicción, sintiendo que nada va a pasar, que puedes tapar ciertas grietas de tu corazón. Y entonces va a llegar un punto en donde te vas a sentir ¿qué? Sin esperanza. Porque pensaste que ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Sin embargo, esta mujer le dice la verdad. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? ¿La regaña? ¿Cómo te atreves, inmunda, de venir a mí? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Versículo 34. No, hay una palabra antes de tu fe te ha sanado. ¿Por qué le dice hija? ¿A todos les dice hijos Jesús? Lo que vemos en los evangelios es que a todo el mundo le dice hijos. Ya lo vemos después, desarrollada esta enseñanza con Pablo, que somos escogidos, que somos su linaje. Ya habla de que somos una familia de fe. Ya habla de la adopción. Pero en estos momentos, cuando el Señor Jesús hacía sus milagros, a muy pocos les decía hijos. ¿Por qué le dice a esta mujer, hija, tu fe te ha sanado? ¿Por qué no le dice, ya no eres inmunda? O pecadora, o intrépida, tu fe te ha sanado? ¿Por qué le dice hija? Por su fe. Por hacerla sentir que era su padre. ¿Qué más? Porque ella lo buscó. ¿Qué más? Porque nos ama. Esa es la palabra. ¿Se dan cuenta cómo es lo más simple? Siempre la respuesta va a ser Jesús. Siempre la respuesta va a ser su amor. Le dice hija porque lo que necesitaba esa mujer era ser tocada con amor. Y por eso puse ese título. La mujer estaba pensando que si tocaba al Señor Jesús, ya con eso iba a ser suficiente. Y no solamente esa mujer necesitaba ser sanada de su enfermedad, esa mujer necesitaba ser amada de una forma que nadie se la podía dar. Y no les estoy choreando, vean las noticias, lean libros, vean películas. Siempre una de las premisas, o siempre va a estar implícito el valor del amor. Siempre.
Díganme si estoy equivocado, pero quizás muchos de nosotros nos hizo falta en la niñez sentirnos amados, sentirnos que podíamos contar con nuestros padres, sentirnos abrazados. O quizás nos fue muy bien, gracias a Dios, pero quizás ahorita sentimos que no necesitamos otras cosas más que sentir un abrazo. ¿Quién estaba tocando a quién? El Señor Jesús le estaba diciendo: hija, tu fe te ha sanado, porque le estaba dando el estatus de hija, pero sobre todo porque le estaba diciendo: yo te voy a amar de una forma que nadie más lo va a poder hacer. Entonces, si el día de hoy tú tienes una aflicción, si el día de hoy tú eres como esta mujer de flujo de sangre, que estás temerosa por el futuro, que estás perdiendo la esperanza por algo o por alguien, también puede ser, déjame decirte que el día de hoy el Señor Jesús está rumbo a la casa de Jairo. Y estamos aquí no por una casualidad. Estamos aquí porque el Señor quiere ¿qué? Amarnos. ¿Se dan cuenta cómo esta historia, las historias que encontramos en los evangelios, no están simplemente para exaltar el poder, para exaltar la grandeza del Señor? Están para que nosotros nos podamos identificar con estas personas y decir: tal vez el día de hoy estoy afligido por muchas cosas, muchos problemas, y necesito que alguien me ame, y necesito que alguien me ayude, y necesito que alguien, miren lo que dice el Señor Jesús, le dice: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Quizás el dinero nos puede comprar una gran casa, pero no te compra la paz. Quizás tú piensas que vas a hacer cosas muy grandes con tus hijos, que aún tenemos hijos pequeños, pero tal vez van a crecer y van a ser mal agradecidos. ¿Qué pasa con ese milagro de los 10 leprosos? El Señor Jesús les ordena que lleguen con el sacerdote, que vayan a la sinagoga y ofrezcan su sacrificio ¿de qué? De haber sido sanados. Todavía no eran sanados, pero dicen: vayan y lleven esta ofrenda. Y entonces van y en el transcurso quedan ¿qué? Limpios. ¿Y cuántos regresan? Sin embargo, los 10 fueron sanados, ¿cierto? Tal vez tú te acercas a Dios y tal vez estás aquí el día de hoy por interés. Tal vez tú dices: pues no tengo nada que hacer el domingo. Tal vez tú te acercas y dices: pues es algo que me inculcaron mis papás y tengo que seguirlo haciendo. Tal vez vienes aquí simplemente porque quieres ser sanado, restaurado de algo, y luego te vas y te buscas otra iglesia, te vas y te buscas otro lugar, vas y terminas siendo mormón o alguna otra cosa. Tal vez tú te acercas al Señor Jesucristo simplemente porque te conviene, o simplemente porque crees que como Dios es un papá regañón, eso es lo que necesitas. Necesitas a alguien que te regañe. Sin embargo, el Señor Jesucristo, de esos 10 leprosos, sanó a los 10, aun que 9 iban a ser malagradecidos. Si tú quieres venir simplemente por interés o por algo, ven. El Señor va a seguir siendo bueno. Lo va a hacer porque Él es poderoso, porque Él es fiel, porque Él muestra una gracia que se le conoce como una gracia universal. Dice el salmista que el sol sale para todos. Vemos que hay gente mala que prospera. Eso lo dicen los salmos. El día miércoles nos compartió Dani algo acerca de eso. Entonces, si quieres venir con eso, adelante. Pero si ya no quieres cargar esa aflicción, pero si quieres una nueva vida, si ya viste que tú solo no puedes, que la riegas, porque la regamos mucho, si ya te diste cuenta que tu carácter lo único que hace es alejar a personas, si ya te diste cuenta que tu desesperanza lo único que hace es que estés frustrado, que estés enojado, si quieres seguir padeciendo de tu rencor, de una familia fracturada, de tu ego, también de tu enfermedad,
adelante. Ven, el Señor va a obrar en su tiempo. Pero si tú quieres ser su hijo, pero si tú quieres tener paz, pero si tú quieres una transformación, si tú quieres sentir el amor real o verdadero, entonces necesitas hacer algo que hizo Jairo y que hizo esta mujer. ¿Qué necesitas? Acercarte con fe. Eso es lo que necesitamos, acercarnos con fe, porque solamente Jesús puede cambiar vidas, solamente Jesús puede acabar con nuestra aflicción. No importa si nunca has tenido a alguien que te muestre cariño, afecto, o si creemos que nuestros padres están lejos o ya no están con nosotros. Hoy Jesús nos está diciendo: hijo, ten fe. Aquí estoy. Aquí estoy para curarte de tu aflicción. Pero hay dos cosas que tenemos que hacer, y esa va a ser la aplicación de este pasaje. Hay dos cosas. Te acercas con fe, vienes al maestro, como lo hizo Jairo y la mujer, postrado, diciéndole la verdad, insistiéndole, o entonces esto lo dejas a un lado y dices: yo voy a seguir con mi vida. Pero si tú quieres tener esta paz, si tú quieres que tu situación el día de hoy cambie, entonces sí necesitas tener fe. Necesitas acercarte al Señor Jesús. Necesitamos de su amor. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a creerte. No solamente a creer en ti, sino a creerte lo que tú tienes para nosotros. A creerte que tú eres el único que nos puede dar una nueva vida, que tú eres el único que cambia nuestra tristeza en alegría. A entender que eres lo único que necesitamos para crecer, para avanzar, para sentirnos amados, para sentirnos con una esperanza, para sentirnos con gozo, Señor, o con ánimo, aunque todo allá afuera esté hecho un caos. Te pedimos, Padre Santo, que podamos acercarnos a ti postrados, rendidos. Queremos que tú obres en nuestras familias, queremos que tú obres en nuestras vidas, en nuestros trabajos. Queremos depender en ti, Señor, solamente en ti, porque tú sigues siendo aquel Mesías, aquel persona que estaba caminando rumbo a esa casa de Jairo para hacer otro milagro, para mostrar tu poder, porque tú estás a través de tu Espíritu aquí con nosotros, Señor, tocándonos, dándonos este consuelo. Te pedimos, Padre Santo, que dejemos a un lado cualquier obstáculo, que dejemos a un lado como esa gran multitud que de seguro le estaba gritando muchas cosas a esa mujer, que hagamos a un lado todo ese caos que quizás estamos envueltos, todo ese ruido del mundo, Señor, y que corramos emocionados a ti, que te busquemos a través de la oración, de la lectura de tu palabra, de la vida en comunidad. Te pedimos, Padre Santo, como lo dice tu palabra, que aumentes nuestra fe. Y te agradecemos porque no solamente tienes poder, no solamente nos transformas, no solamente nos das salvación, sino porque también podemos sentir esa paz, esa tranquilidad que sintió esta mujer al ser sanada, al ser quitada su aflicción. Queremos experimentar esa paz perfecta, como lo dice tu palabra, no esa paz superficial, que es lo que vemos en el día a día en el mundo, sino una paz que nos llene, una paz en donde podamos dormir tranquilos, una paz en donde sintamos, Señor, que aunque todo lo perdamos, aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor,
seguimos tomados por tu amor. Danos sabiduría, Señor. Recibe tu honra y la gloria, y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a seguir el estudio del Evangelio de Juan. Hoy el pasaje que nos toca es Juan capítulo 1, versículos 9 al 14 y 16 a 18. Y vamos a ver 3 preguntas que están ahí en sus hojas. Número 1, ¿qué cosas ha hecho Jesús? ¿Qué cosas ha hecho Jesús? O en otras palabras, ¿cuáles son las acciones que vemos de Jesús en este pasaje? Número 2, ¿cuáles son las 2 reacciones a Jesús? Un tema que vemos en todo el libro de Juan es que hay 2 respuestas posibles a Jesús. Y vamos a ver estas respuestas, estas reacciones en este pasaje. Y número 3, vamos a ver las 2 naturalezas de Jesús, que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y por qué es necesario creer que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, que lo vamos a ver en este pasaje también. Vamos a ver el pasaje, luego nos vamos a dividir en grupos, como hemos hecho. Vamos a ver estas preguntas y luego vamos a tener la enseñanza. Dice el pasaje: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Muy bien, vamos a dividirnos en grupos y vamos a ver las 3 preguntas que tienen ahí en sus hojas. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Cuáles son las acciones de Jesús que vemos en este pasaje? ¿Cuáles son las 2 reacciones a Jesús? ¿Y por qué es necesario creer en la divinidad de Jesús y en su humanidad? Muy bien, ya vamos a ver qué aprendieron en sus grupos. Muy bien, pregunta número 1. ¿Qué cosas ha hecho Jesús? Según este pasaje, ¿cuáles son las cosas que menciona aquí Juan que hizo Jesús? ¿Quién quiere compartir? ¿Sí? Nosotros pusimos nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Ajá, muy bien. También hizo el mundo. ¿Nos dio qué? ¿Hizo el mundo? Ajá, muy bien. Se hizo carne y nos muestra a Dios a través de él. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Y la segunda pregunta: ¿cuáles son las 2 reacciones a Jesús que vemos en este pasaje? ¿Sí? No lo reconocieron y no lo recibieron. ¿Ok? Pero hay otra reacción también. Ajá. Hubo gente que no lo recibió, pero también a los que lo recibieron les dio este derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces hay 2 grupos, 2 reacciones aquí: o no recibirlo o recibirlo. ¿Sí? No sabemos de qué. Y la tercera pregunta: ¿por qué es necesario creer que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre?
Es el Hijo unigénito de Dios. Porque a Dios nadie lo ha visto, pero son una misma persona, porque pues Él vino para que nosotros tengamos fe, porque el Verbo se hizo hombre. Muy bien. Y porque Dios lo envió y se hizo carne, y Jesús es Dios. Nosotros pusimos, porque Él ha venido a darnos un nuevo nacimiento. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Porque solo podemos llegar a Dios a través de Él. Así es. Y lo vamos a ver más tarde en Juan. Sí. Nosotros pusimos porque, o sea, que debía ser ambos, porque para perdonarnos y poder morir por nosotros, porque si solo era Dios, no podía morir por nosotros. Y aparte no era suficiente para perdonar nuestra maldad. Exactamente. Y si no era Aunque Dios, no nos mencionan esos detalles en el pasaje, bueno, es algo importante. Este pasaje nos va a enseñar estas dos naturalezas de Jesús, que Él es Dios y Él es humano, Él es hombre. Entonces es necesario creer esas dos cosas para ser un verdadero creyente, para ser hijo de Dios. ¿Sí? Bien, vamos a ver versículo por versículo este pasaje. En versículo 9 nos dice aquí dos cosas que hace Jesús. Número uno, que vino al mundo. Y otra vez en el versículo 14 va a hablar de eso, que se hizo carne. Pero nos dice aquí que Jesús vino al mundo y al venir al mundo alumbra a todo hombre. Nos trae su luz. En este pasaje nos llama a Jesús la luz de Dios. Él es la luz que nos trae su luz. Y versículo 10 nos dice que estaba en el mundo fue hecho por Él, ya mencionaron eso, y Él hizo el mundo. Él es el creador. Y al final del versículo 10 vemos una de las reacciones a Jesús. El mundo no lo conoció. Algo muy triste. Él es el creador del mundo. Vino al mundo y el mundo que Él había hecho no lo reconoció. No lo conoció. Y nos dice el versículo 11, a lo suyo vino. Y esa expresión en griego significa a su propia casa, a su propio hogar. El lugar donde Él pertenecía. Él vino a este lugar, a su casa. ¿Y qué pasó? Los suyos, su propia familia, no lo recibió. Entonces esta es la primera reacción a Jesús. No conocerlo, no recibirlo. Pero, versículo 12, tenemos un contraste, ¿verdad? Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, dos partes de esta reacción, de recibirlo. Y esa palabra quiere decir dar la bienvenida a alguien. Cuando alguien está fuera de la casa, ¿qué hacemos? Lo dejamos afuera. Vas a tomar un café. Vas a tomar un café y a echar un taquito, ¿no? Le damos la bienvenida a nuestro corazón, a nuestra vida. Y creemos en su nombre. Creemos en esta palabra nombre, quiere decir su carácter, quién Él es. ¿Y quién es Jesús según este pasaje? Él es hombre, se hizo humano, se hizo carne, y Él es Dios. Y tenemos que creer eso para ser hijos de Dios. Y nos dice que Él nos da el derecho de ser hijos de Dios. Vino para darnos este privilegio, este derecho de ser hijos de Dios. Y en versículo 13 nos dice que este nuevo nacimiento no es de sangre, no es un nacimiento físico, no es de la voluntad de la carne, es decir, no es un nacimiento otra vez de manera física, de nuestra propia voluntad, dice la siguiente frase, sino de ¿qué? De Dios. Dios es el que nos da esta nueva vida. No es de nosotros, de nuestra propia voluntad. Sí tenemos que creer, sí tenemos que confiar en Él, pero en última instancia es Dios quien nos da este derecho, este privilegio de ser sus hijos, este nuevo nacimiento. Y versículo 14, el verbo, ¿y quién es el verbo? Jesús. Lo sabemos desde el versículo 1, nos habla del verbo, la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Se hizo carne, se hizo humano.
tomó sobre sí esta naturaleza humana. Y muchas veces cuando pensamos en la naturaleza humana, pensamos en la naturaleza pecaminosa. Pero no es así. Ser humano no significa ser pecador. ¿Sabían eso? Ser verdaderamente humano no es ser pecador. Adán, el primer hombre, al principio no era pecador y era hombre. Era humano. Y Dios, a través de Jesús y su obra, nos está transformando otra vez a ser así. Hombres y mujeres sin pecado. Entonces el Verbo se hizo carne. No tomó la naturaleza pecaminosa sobre sí, solamente la naturaleza humana. Y habitó entre nosotros. Esa palabra está relacionada con la palabra tabernáculo. Entonces Jesús se hizo como un tabernáculo entre nosotros. Estuvo por un tiempo como una tienda entre nosotros. Y dice Juan, vimos su gloria. Vimos su gloria. ¿A qué se refiere Juan aquí con esa frase? Vimos su gloria. ¿A Dios? ¿Que vieron la gloria de Dios en él? A que nos dio una probadita de lo que Dios es. Ajá, sí. Y en Juan 14 Jesús dice a sus discípulos, si me han visto a mí, han visto al Padre, ¿verdad? Yo pienso que al decir esto, Juan está refiriéndose a la transfiguración. En el monte, Juan, Jacobo y Pedro estuvieron con Jesús. Solo 3 de sus discípulos fueron con él en este evento de la transfiguración. Y nos dice que ahí vieron su gloria. Y Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, habla de eso también. Que vio la gloria de Jesús en el monte. Entonces Juan dice, yo puedo dar testimonio de esto, porque yo lo vi personalmente. Yo soy testimonio de Jesús también. Vimos su gloria. Y no es cualquier gloria, sino gloria de qué? La gloria de Dios. Nos dice la gloria como del unigénito del Padre. Él es el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, nos dice. Pues de su plenitud, nos dice versículo 16, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. No quiere decir ahí que la ley no tenga ninguna gracia, ninguna verdad. La gracia de Dios se ve en la ley también. Aunque aquí nos dice que Jesucristo nos hace esta gracia, la verdad de Dios, realidad para nosotros. Nos trae la plena expresión de la gracia de Dios, su perdón, su amor y su verdad. Él es la palabra de Dios. Él es verdad. Y versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. Como mencionaron, necesitamos a alguien que nos muestre a Dios, porque no podemos ver a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo es Dios? A través de Jesús. Él es el unigénito Dios, nos dice, y está en el seno del Padre. Otra vez esta expresión, como vimos en el versículo 1, que Él estaba cara a cara con el Padre por toda la eternidad. Él es el Dios eterno, en esta íntima comunión con el Padre por toda la eternidad. ¿Y qué ha hecho? Él lo ha dado a conocer. Jesús ha dado a conocer al Padre a nosotros. Si queremos saber cómo es Dios, ¿a quién tenemos que ver? A Jesús. Si queremos conocer cómo es Dios, tenemos que ver a Jesús. Él nos revela al Padre. Él nos muestra quién es Dios. Entonces, varias cosas ha hecho Jesús aquí en este pasaje y terminamos con esta pregunta. Las 2 últimas preguntas. ¿Cuáles son las 2 reacciones a Jesús? Ya los vimos. O podemos rechazar a Jesús, no recibirlo, no creer en Él. O tenemos que confiar en Él, tenemos que recibirlo, tenemos que darle la bienvenida a nuestra vida. ¿Y por qué es necesario creer que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre?
y nos dijo la hermana Gene, Jesús tuvo que ser hombre para ser nuestro sustituto. El pecado, nos dice la palabra, la paga del pecado es que es la muerte. Merecemos morir por nuestros pecados. Merecemos no solo la muerte física, sino espiritual. Merecemos ser separados de Dios por la eternidad por nuestro pecado. Entonces, si queremos acercarnos a Dios, si queremos tener una relación correcta con Él, necesitamos un sustituto. Pero no puede ser cualquier ser, sino tiene que ser un humano. Tiene que ser alguien como nosotros. Entonces Jesús tuvo que ser hombre para ser nuestro sustituto, para vivir la vida perfecta. Él vivió una vida de perfecta justicia, nunca pecó. ¿Lo creen? Él nunca pecó, nunca se dio a la tentación, nunca. Nosotros lo hacemos todos los días, pero Él nunca pecó. Vivió la vida perfecta y así nos puede regalar su justicia. Y murió en nuestro lugar y así nos quita nuestros pecados, nos perdona los pecados y nos regala su justicia para que nosotros seamos justos delante de Dios. No por nuestra propia justicia, sino por su justicia. Pero solo es posible si Jesús es hombre. Pero no puede ser cualquier hombre. ¿Conocemos algún otro hombre que podría tomar nuestro lugar? ¿Algún otro hombre que haya sido perfecto, que nunca pecó? No existe ninguna persona, nos dice la Biblia, que esté sin pecado. Entonces Jesús tuvo que ser Dios para lograr esto, para poder tomar nuestro lugar, porque ningún hombre es lo suficientemente bueno. Y así puede ser el mediador entre nosotros y el Padre, porque Él es Dios. Entonces Él puede acercarse al Padre y Él es humano, entonces puede compadecerse de nosotros. Gracias a Dios por nuestro mediador Jesucristo, el hombre y Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas acerca de Jesús y gracias porque Él nos revela, Padre. Gracias porque podemos conocer de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias en su nombre. Amén.